en otra oportunidad. Vamos a empezar con una oración. Padre amado, te damos gracias por esta noche, Señor, en que podemos iniciar este nuevo módulo, Señor, de misiones, de evangelismo, del mentoreo. Y, Señor, queremos rogar tu bendición, rogar tu ayuda. Aquí está el pastor Jeremías, Señor, para compartir con nosotros este tema tan importante. Te ruego que bendiga a mis hermanos que ya están en plataforma y también toque los corazones de los que aún todavía no han ingresado para que puedan aprovechar esta materia. Gracias, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo tome el control de toda la clase, de la vida de tu siervo, el pastor Jeremías, para que él pueda ser tu instrumento, Señor, para enseñarnos esta noche tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos. Amén. Amén. Gracias, pastor Jeremías. Adelante con la clase de esta noche. Muchas gracias, Pastor Nielsen. Un privilegio estar con ustedes esta tarde. Hoy estamos comenzando una serie sobre la misión de la iglesia, las misiones. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué es la misión de la iglesia? Pues no tenemos que adivinar ni especular. Cristo nos ha dado nuestra misión claramente como iglesia. La conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28, versículos del 18 al 20, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo a los inconversos, bautizar a los que responden con arrepentimiento y fe en Cristo y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Pero cuando leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta de que la mejor manera de hacer discípulos de Cristo es plantar o sembrar iglesias locales. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo y sus compañeros. Iban a un lugar donde no había cristianos, predicaban el evangelio a las personas, bautizaban a los nuevos creyentes y luego les formaban para ser una iglesia local en la cual pudieron discipular los unos a los otros. Obviamente no hay un versículo bíblico que dice id y plantar iglesias, pero la estrategia apostólica para avanzar la misión de Cristo fue la plantación de iglesias. Y todavía hay mucha necesidad de plantar iglesias locales. Tal vez tú estás pensando, ¿por qué debemos plantar nuevas iglesias? No hay escasez de iglesias en Latinoamérica, hay un montón de iglesias evangélicas. Y es cierto que hay muchas iglesias cristianas a nuestro alrededor, pero tristemente yo creo que hay pocas iglesias espiritualmente saludables. Algunos son llamados por Dios para quedarse en iglesias ya establecidas a fin de reformarlas según la palabra de Dios, pero otros misioneros son llamados a plantar nuevas iglesias. Pero ¿cuál es la meta cuando sembramos una iglesia local? ¿Cuál es nuestro objetivo en plantar una iglesia? Pues la meta de Dios para su pueblo, yo creo que es muy diferente que la meta de muchas iglesias. Para la mayoría, la meta es ser una mega iglesia, una iglesia grande. La meta de muchos es aumentar números, más personas, más bautismos, más ofrendas. Casi nadie quiere ser parte de una iglesia que está disminuyendo en números. La creencia común es que entre más grande sea la iglesia, mejor. Tristemente, la mayoría de los cristianos creen que si llenamos el salón de la iglesia con muchas personas, estamos haciendo las cosas bien.
Sin embargo, según la palabra de Dios, la meta de sembrar iglesias no es tener mega iglesias, donde dice la Biblia que Dios quiere que cada iglesia local tenga muchas personas o que sea grande en ningún lugar. Es imposible medir el éxito de una iglesia por el número de los asistentes o por el tamaño de su membresía. Es imposible medir la salud de una iglesia por la cantidad de sus ofrendas o por la grandeza de sus edificios. Simplemente una iglesia exitosa no es necesariamente una iglesia grande. Puede ser, pero no necesariamente. Y yo creo que la meta de ser una iglesia grande es tan popular hoy día porque es una forma fácil de demostrar éxito. No se necesita el poder de Dios para ser una mega iglesia. El mundo puede llenar un salón. ¿Ustedes creen que los conciertos han estado llenos? ¿Creen que los bares y los bailes estaban repletos antes de que comenzara el COVID? Y me imagino que algunos todavía están llenos. Así que no se necesita el poder de Dios para llenar un salón. El mundo lo hace cada fin de semana. Y el problema con esa meta de ser una mega iglesia es que produce pragmatismo en la iglesia. ¿Qué es pragmatismo? El pragmatismo es hacer lo que parece funcionar. Es hacer lo que sea para atraer la gente. Puede ser conciertos, comidas, dramas, deportes. El pragmatismo dice que podemos hacer lo que sea con tal de que la gente llegue a la iglesia. El pastor Sujel Michelén ha dicho lo siguiente: cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga más gente se acepta con los brazos abiertos. Si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus 10,000. Y el problema con atraer gente a la iglesia con entretenimiento es que llena el salón con inconversos que llegan porque les gustan las actividades, no porque quieren alabar al Señor y aprender de su palabra. Es por eso que yo no creo en los ganchos. Muchos dicen, tenemos que atraer a la gente a la iglesia con ganchos. No. Cuando tú atraes a la gente con ganchos, solamente se quedan por más ganchos. Y cuando ya no hay ganchos, no hay gente tampoco. Así que, hermano, lo que usamos para atraer la gente es lo que tendremos que usar para retener la gente. Una vez más, lo que usamos para atraer la gente a la iglesia es lo que tendremos que seguir usando para retener a esa gente en la iglesia. Si atraemos a la gente con entretenimiento, ¿cómo se van a quedar si los seguimos entreteniendo? Y las actividades tendrán que ser cada vez más divertidas y ingeniosas para que se entretengan. ¿Por qué piensan que hay tantas personas que han entrado en iglesias evangélicas, pero no se quedan a largo plazo? Porque no les pudieron entretener lo suficiente. Ellos se dieron cuenta de que hay mejor entretenimiento en el mundo que en la iglesia. Pero desafortunadamente muchas iglesias siguen tratando de atraer a la gente por cualquier novedad. Es por eso que en una iglesia escuché que un pastor se subió al púlpito montado en una moto para llamar la atención de la congregación. Muchas iglesias apagan las luces, compran los mejores parlantes, contratan a los mejores músicos y hacen un gran espectáculo cada domingo. Es por eso que los sermones, suelen ser cada vez más cortos y menos bíblicos. Las iglesias ofrecen comida y juegos para el grupo de jóvenes, dan dulces y juguetes a los niños. Cuando el principal criterio para medir el éxito en una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga más gente se acepta con los brazos abiertos. Así que, hermanos, para no caer en ese tipo de pragmatismo, nuestra meta primordial no puede ser llegar a ser una iglesia grande.
Además, podemos notar que muchas de las iglesias más grandes a nuestro alrededor son heréticas. No todas, pero muchas. No creen el evangelio verdadero. Es interesante notar que la iglesia más grande en los Estados Unidos de Norteamérica está en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Tiene una asistencia de 52,000 personas cada semana. Tiene 4 cultos en inglés, 2 cultos en español cada fin de semana. Su edificio contiene 16,000 asientos. Antes era un estadio de básquetbol profesional. Todo parece excelente. ¿Cuál es el problema? Esa iglesia no enseña el evangelio verdadero. Su pastor ha afirmado públicamente que él no cree en el infierno. Jamás ha predicado sobre el pecado, la ira santa de Dios. No predica sobre la muerte expiatoria de Cristo. Jamás llama a la gente a arrepentirse y confiar en Cristo para salvación. Es una supuesta mega iglesia, pero es herética. Y hay muchas otras que son parecidas. Pero no me entienden mal, yo no estoy diciendo que todas las iglesias grandes son malas, no es así. Hay mega iglesias que son buenas de sana doctrina, pero el punto es que llegar a ser una iglesia grande no debe ser nuestra meta. El tamaño de la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la salud de la iglesia. Es interesante que casi siempre la primera pregunta que la gente me hace sobre nuestra iglesia es, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas llegan a sus reuniones? ¿Cuál es su asistencia? ¿Cuál es su membresía? No quieren saber si hay madurez espiritual en la iglesia o no. No les interesa si la iglesia predica sana doctrina. No les importa si la iglesia anda en amor. No les interesa si estamos fríos o tibios o calientes en la fe. Lo único que quieren saber es cuántas personas, nada más. Qué triste, ¿no? El problema es que esa no es la meta de Dios para su iglesia. Es interesante notar que las multitudes que siguieron a Jesús en el principio de su ministerio terrenal, le abandonaron al final. Y claro que queremos que más personas lleguen a ser salvos a través de la fe en Cristo. Queremos ver personas arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo para vida eterna. Pero la meta principal de la iglesia no es atraer nueva gente. Es ser una iglesia saludable. Y cuando yo digo saludable, quiero decir una iglesia fiel a la palabra de Dios. Una iglesia agradable al Señor en todo. No una iglesia perfecta, pero sí una iglesia sana. Y yo no estoy hablando de la salud física de las personas, sino de su salud espiritual. La meta de Dios es que su iglesia sea espiritualmente sana. Tristemente, hay muchas iglesias a nuestro alrededor que realmente están enfermas de manera espiritual. Muchos se han desviado de la sana doctrina, muchos se han apartado del amor sincero, muchos han abandonado la santidad, muchos se han doblado ante la revolución homosexual. Hay muchas iglesias enfermas, pero Dios quiere que cada una de sus iglesias sea saludable. Cuando nosotros pensamos en la misión de Cristo, en sembrar nuevas iglesias, nuestra meta debe ser plantar iglesias saludables. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es una iglesia sana? Permíteme darles una definición muy sencilla. Sana doctrina más sana cultura es igual a una sana iglesia. Una vez más, la sana doctrina más la sana cultura es igual a una sana iglesia. En otras palabras, el evangelio verdadero más el amor sincero es una iglesia saludable. Una iglesia que predica la verdad de Cristo y practica la gracia de Cristo es una iglesia fiel. Si una iglesia no predica
la verdad de Cristo, realmente no es una iglesia verdadera. Y si una iglesia no practica el amor de Cristo, es una iglesia impotente. Pero una iglesia que predica el evangelio verdadero y practica el amor sincero es una iglesia poderosa. Eso es lo que queremos sembrar cuando plantamos una iglesia. Hermanos, la sana doctrina produce una sana cultura. La doctrina de gracia produce una comunidad de gracia. Cuando la doctrina es clara y cuando la comunidad es compasiva, la iglesia es fuerte. Pero no hay atajos para llegar a ser una iglesia saludable. Sin la doctrina, la cultura será frágil. Y sin esa cultura, la doctrina parecerá inútil. Pero si hay sana doctrina y si hay sana cultura, hay una iglesia sana. Un autor ha dicho, nadie puede explicar el poder de la iglesia primitiva sin considerar que practicaba dos cosas simultáneamente. Dos cosas. La ortodoxia de doctrina y la ortodoxia de comunidad en la iglesia visible. Así que, por la gracia de Dios, la iglesia tiene que ser conocida simultáneamente por la pureza de su doctrina y por la realidad de su comunidad. En otras palabras, sana doctrina más sana cultura es igual a una sana iglesia. El problema es que cada uno de nosotros tendemos a ir hacia un lado o el otro. Lutero decía que somos como borrachos tratando de montarse a un caballo. Nos subimos al caballo, pero luego nos caemos de un lado. Y luego nos subimos al caballo de nuevo y nos caemos al otro lado. Esa es nuestra tendencia de caer en diferentes extremos. Todos solemos enfatizar una de dos cosas. Algunos cristianos enfatizan la doctrina, otros enfatizan la cultura, pero muy pocos enfatizan ambas cosas. Algunos se inclinan hacia el lado de la enseñanza, la verdad, el estudio, las definiciones, las creencias, las afirmaciones de fe. Y otros cristianos se inclinan hacia el lado de la comunidad, el sentir de la gente, las amistades, la hermandad, la compasión, el amor. Pero pocos cristianos enfatizan ambas cosas simultáneamente. Y las iglesias locales tienden a ir hacia un lado y el otro también. Algunas iglesias enfatizan la sana doctrina, otras enfatizan una comunidad de amor, pero muy pocas iglesias enfatizan ambas cosas al mismo tiempo. El problema es que nos equivocamos en parte, pero no sentimos que estamos mal porque también tenemos la razón en parte, pero solo en parte. Hermanos, una iglesia que predica la verdad, pero no practica el amor, se siente bien, porque está predicando la verdad. Y una iglesia que practica el amor, pero no predica la verdad, también se siente bien, porque practica el amor. Pero ambas iglesias están enfermas porque ambas han dejado fuera un elemento esencial de la iglesia. Así que para ser una iglesia saludable, se necesita una combinación potente de gracia y de verdad. La verdad sin la gracia es fea y frustrante. La gracia sin la verdad es sentimental y cobarde. Pero la gracia y la verdad son una combinación bella y poderosa. Por eso la Biblia dice que Cristo mismo, el Verbo hecho carne, es lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor y Salvador siempre hablaba la verdad y siempre actuaba con gracia. Así que no podemos representar bien a Cristo
si enfatizamos la gracia sin la verdad o la verdad sin la gracia. Se necesitan ambas realidades. Así que para ser una iglesia fiel, tenemos que predicar el evangelio verdadero y practicar amor sincero. Es interesante notar que en casi todas sus cartas, el apóstol Pablo enfatiza ambas cosas, la sana doctrina y la sana cultura. Él resalta la necesidad de creer la doctrina de gracia y de ser una comunidad de gracia. Por ejemplo, en la carta de los Efesios, Pablo dedica los primeros 3 capítulos de la carta a enseñar la sana doctrina y los últimos 3 capítulos a exhortar la iglesia a vivir como una sana cultura. Él empieza enfatizando la doctrina de gracia y termina resaltando la comunidad de gracia, porque ambas cosas son indispensables para ser una iglesia sana. En la primera mitad de Efesios, Pablo dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la segunda mitad de Efesios, él dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está haciendo el apóstol? Mostrando que la doctrina de gracia produce una comunidad de gracia. Si Dios nos ha perdonado por su gracia en Cristo, nosotros debemos perdonar los unos a los otros. Es muy fácil decir que creemos en el perdón de Dios, pero si no perdonamos los unos a los otros, realmente no creemos en ese perdón. Así que para ser una iglesia saludable, se necesita una doctrina correcta de perdón, pero también una práctica correcta de perdón. Otro ejemplo, en la primera mitad de Efesios, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, versículos 4 y 5. Y luego en la segunda mitad de Efesios, él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué está diciendo Pablo? La doctrina de amor inmerecido en Cristo debe producir una comunidad de amor inmerecido en la iglesia. Las malas personas como nosotros deben recibir un buen trato en la iglesia. Un ejemplo más. En la primera mitad de Efesios, Pablo dice que Dios nos ha unido como iglesia por la sangre de Cristo. Antes estábamos divididos por el pecado, por la raza, por la nacionalidad, por las costumbres, por las preferencias, pero Cristo dio su vida para reconciliarnos con Dios y también los unos con los otros. Luego, en la segunda mitad de Efesios, Pablo dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, tenemos que preservar la unidad de la iglesia porque Cristo dio su vida para unirnos. La doctrina de la unidad de la iglesia debe producir una iglesia unida en la práctica, una iglesia local donde se puede sentir la armonía entre hermanos. Si la iglesia se divide, ¿por qué la gente creería que la muerte de Cristo es poderosa para juntarnos? Yo pudiera seguir dando otros ejemplos bíblicos, pero yo creo que el punto es claro. Para ser una iglesia saludable tenemos que creer sana doctrina y vivir como una sana cultura. Tenemos que enseñar la doctrina de gracia y vivir como una comunidad de gracia. ¿Cómo podemos sembrar iglesias que prediquen la doctrina de gracia y al mismo tiempo tienen una cultura de gracia?
Pensemos un poco sobre esos dos aspectos. Primero, la sana doctrina. La Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo 3:15. Dios quiere que su iglesia se mantenga firme en la verdad de Cristo, en la sana doctrina. Pero ¿cuáles son algunas maneras en que las iglesias no enseñan la sana doctrina? En primer lugar, muchas iglesias enseñan la salvación por nuestro esfuerzo. Tal vez afirmen doctrinalmente que la salvación es por gracia por medio de la fe, pero realmente no enfatizan esa verdad. Cada sermón es un llamado a hacer más, a ser mejores, a imitar el ejemplo de Cristo con mayor esfuerzo. El énfasis de la iglesia no es la gracia de Dios en Cristo, sino nuestro esfuerzo y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Y la gente recibe la impresión de que Dios nos acepta porque nos portamos bien, aunque eso no es cierto. Dios no nos acepta porque nos esforzamos mucho. Nuestra obediencia a la ley de Dios no puede ganar su favor. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio es que Dios nos bendice aunque merecemos su maldición. La Biblia dice que los que dependen de sus propias obras están bajo la maldición de Dios porque el Señor exige obediencia perfecta en su ley. Pero la buena noticia es que Cristo nos libró de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros en la cruz. Y ahora nosotros disfrutamos de la plena bendición de Dios, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra obediencia, sino porque descansamos en la obediencia perfecta de Cristo en nuestro lugar. Él es el que vivió nuestra vida y que murió nuestra muerte. Así que una iglesia que no enfatiza la pura gracia de Dios en Cristo en la salvación, realmente no es una iglesia saludable. Otro error doctrinal que es muy común es enseñar que se puede perder la salvación. Tristemente hay muchas iglesias que amenazan a sus miembros diciéndoles que si no diezmen o no llegan a la reunión o no obedecen van a perder la salvación. Realmente es una forma de abuso espiritual. Y lo peor de todo es que se basa en una mentira, porque la salvación no se pierde. La Biblia enseña en Romanos 8:30 que todos los predestinados son llamados eficazmente a la fe en Cristo y todos los llamados son justificados por la fe en Cristo y todos los justificados serán glorificados en el día final. Así que ninguno se pierde. Ningún creyente verdadero puede perder la salvación. Una vez que somos salvos, siempre somos salvos. Todos los creyentes verdaderos van a perseverar en la fe en Cristo hasta el fin porque Dios preserva su fe. Yo pudiera citar muchos otros versículos, pero por razones de tiempo no voy a hacerlo. Y yo sé que algunos quieren objetar diciendo, bueno, si enseñamos eso, pastor, le estamos dando a la gente una licencia a pecar. Pero hermanos, esa es la misma acusación que hicieron contra el apóstol Pablo. Le acusaron a Pablo de dar una licencia de pecar a la gente por estar predicando el evangelio de gracia. ¿Y cómo respondió el apóstol en Romanos 6? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que siguen entregándose al pecado sin ningún cambio de vida, obviamente demuestran que su fe es falsa. Pero el problema para ellos no es que han perdido la salvación, el problema es que nunca la tuvieron en primer lugar, nunca hubo un arrepentimiento y fe verdadero. Primero de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los que negaron a Cristo no perdieron la salvación, sino que demostraron que nunca fueron salvos en primer lugar.
Así que, hermanos, una iglesia saludable enseña que la salvación no se pierde, porque estamos seguros en las manos de Cristo para siempre. Nosotros no tenemos que motivar a la gente en la iglesia por el miedo de perder la bendición de Dios. Al contrario, motivamos a la gente a obedecer a Dios por gratitud, por su gracia en Cristo. Otro error doctrinal es sobre los dones espirituales. Algunas iglesias enseñan que para demostrar que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo, esa persona tiene que hablar en lenguas. Y eso es totalmente falso. La Biblia enseña en 1 Corintios 12 que el bautismo en el Espíritu Santo sucede en el momento de nuestra conversión a Cristo, no algún tiempo después. La Biblia dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y como recibimos el Espíritu, Efesios 1:13, en Cristo también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la manera de ser bautizado en el Espíritu Santo es oír y creer el evangelio. Además, el don de lenguas no se da a todos los cristianos. Los que hablan en lenguas no son más maduros que otros cristianos. Eso es lo que Pablo enseña en los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios. Entonces, una iglesia saludable enseña la verdad de Cristo sobre los dones espirituales. Déjeme mencionar un error más. Otro error es sobre la sanidad física. Hay muchas iglesias que enseñan que Cristo compró nuestra sanidad física en la cruz del Calvario. Les gusta citar el versículo que dice, por sus llagas por sus heridas somos sanados, somos curados, como dicen Isaías 53. Ellos dicen que si tenemos suficiente fe, siempre seremos sanados de cualquier enfermedad en esta vida. Ellos declaran la sanidad para todos los cristianos. ¿Qué debemos pensar de eso, hermanos? Ellos tienen la razón y están equivocados al mismo tiempo. Porque Cristo sí compró sanidad física para los creyentes en la cruz, pero no para esta vida. La redención de nuestros cuerpos todavía espera la segunda venida de Cristo. Así que Dios no siempre sanará nuestras enfermedades en esta vida. No hay una promesa de que seremos sanos en esta vida. Todavía vivimos en un mundo caído y todavía tenemos cuerpos débiles, corruptibles, mortales y enfermizos. Es muy probable que tarde o temprano nos vamos a morir de alguna enfermedad. Y yo sé, estoy seguro de que Dios todavía puede sanar a cristianos y lo hace. Pero es diferente decir que Dios puede hacer algo y decir que Dios promete hacer algo. Dios puede sanar a los cristianos cuando es su voluntad, pero eso no significa que Dios siempre promete hacerlo. Así que una iglesia saludable enseña la verdad sobre la sanidad física. Yo pudiera continuar con otras doctrinas, pero para ahorrar el tiempo no voy a hacerlo esta tarde. El punto es claro, una iglesia saludable enseña la sana doctrina. Y vamos a seguir hablando de eso más durante la semana. Pero además de predicar sana doctrina, una iglesia sana también tiene una sana cultura. Acuérdense, la doctrina de gracia produce una cultura de gracia. El evangelio verdadero produce amor sincero. No creo que tengo que decirles que el amor es importante en la vida cristiana. Ustedes ya lo saben. Cristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Juan 13, versículos 34 y 35. ¿Cómo debemos amarnos? Así como Cristo nos ha amado.
con un amor sacrificial y servicial. ¿Y cómo sabrá el mundo incrédulo de que nosotros somos seguidores de Cristo? No es por llevar una camisa cristiana, no es solo por escuchar música cristiana, no es poner una cruz en nuestra pared o en nuestro carro. La Biblia dice que el mundo sabrá que somos cristianos si tenemos amor los unos por los otros. Si no hay amor en la iglesia, nadie va a creer en el amor de Cristo. Una queja común de los inconversos es lo siguiente. Miren a sus iglesias. Ustedes los cristianos hablan mucho del amor de Cristo, pero no es un amor los unos por los otros. Cuando ustedes aprenden a amarse entre sí, háblanos del amor de Cristo. ¿Y saben lo triste? Muchas veces tienen razón. Muchas iglesias han perdido su credibilidad ante el mundo porque se han dividido tantas veces. Hay calumnias y chismes entre los cristianos y por eso el mundo no quiere lo que nosotros tenemos. Hermanos, el problema no es con nuestros argumentos teológicos, el problema no es con nuestra doctrina oficial, el problema no es con nuestra afirmación de fe, el problema no es con la obra de Cristo. El problema es la falta de amor entre nosotros. Y la única manera de restaurar nuestra credibilidad ante el mundo incrédulo es aprender a amarnos unos a otros. Un ejemplo, los papás muchas veces hablan de la Biblia a sus hijos, pero a veces no les tratan con el amor de Cristo. Les gritan, les amenazan, les pegan con rabia, les ignoran, solo les ponen enfrente de los aparatos tecnológicos, no pasen tiempo con ellos, y luego cuando sus hijos crecen, ellos no quieren nada que ver con Cristo, ellos no quieren venir a la iglesia, y los papás se quejan diciendo que la iglesia no ha enseñado bien a mis hijos, es que mis hijos son rebeldes, es que el mundo es seductivo, pero no se dan cuenta de que sus hijos no quieren nada con la fe cristiana porque no vieron el amor de Cristo en sus propias casas. La única manera de restaurar nuestra credibilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos es mostrarles un amor sincero cada día en nuestro hogar. En Gálatas, Pablo dice que lo único que vale es que la fe que obra por el amor. Lo único que importa es la fe verdadera que se manifiesta en el amor sincero. En Romanos, Pablo dice que el amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía. En Primera de Juan, el apóstol explica que el amor es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. El amor es la prueba clara y contundente de que somos salvos de verdad. Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Obviamente no llegamos a tener vida eterna por nuestro amor, pero sí mostramos que tenemos vida eterna por nuestro amor. ¿Y cuál es el combustible, hermanos, para ser una iglesia sana? ¿Cuál es la gasolina para ser una iglesia de sana doctrina y de amor sincero? El combustible es mirar a Cristo, el único que es perfectamente lleno de gracia y de verdad. No hay nadie que habló la verdad más que Cristo. Y no hay nadie que demostró gracia más que Cristo. No hay nadie que predicó la sana doctrina más que Jesús. Y no hay nadie que demostró misericordia más que Él. Así que si tú quieres recordar cómo es una iglesia saludable, piense en Cristo. Piense en su gracia. Piense en su verdad. Contemple su cruz. Hermanos, seamos iglesias saludables y sembremos iglesias saludables por el poder de Dios. Muchas gracias por su atención esta tarde. Muchas gracias,
Pastor Jeremías. Ha sido muy interesante el tema. Estamos viendo el tema de cómo ser una iglesia saludable. Y la exposición ha estado muy buena, Pastor Jeremías. ¿Qué podemos entender, Pastor Jeremías, sobre el tema de cultura, que tendría que ser nuestra forma de vida, ¿no? Porque Pablo siempre divide sus cartas en la parte doctrinal y la parte práctica. Es a lo que usted le ha llamado sana cultura, ¿no? Amén, amén. Sí, la cultura de la iglesia es pues la vida de la comunidad, ¿no? Es el sentir de la iglesia. Yo he entrado en iglesias y doctrinalmente son excelentes. Si tú miras la afirmación de fe, todo es correcto. Pero entras en la iglesia y te das cuenta que están fríos, no se aman los unos a los otros, no quieren estar juntos, no hay hermandad, no hay amor, no hay gracia. Y es a eso lo que me refiero cuando hablo de la cultura de la iglesia, ¿no? La relación entre los hermanos en la iglesia. Excelente, hermano. Amén, amén. Muy bien, abrimos los micrófonos. Podemos hacerle algunas preguntas al Pastor Jeremías. Estamos con tiempito para algunas preguntas, así que invito a los hermanos que están en plataforma a habilitar su micrófono y si tienen alguna pregunta, adelante, adelante, hermanos. Mientras los hermanos se animan, yo siempre he pensado, ¿no?, que el Señor compró sanidad para nosotros en la cruz del Calvario. Hasta donde lo entendí, Pastor Jeremías, esa sanidad es para la vida eterna, no es para esta vida. Bueno, buena pregunta. Yo también creo que Cristo, parte de lo que hizo en la cruz fue comprar nuestra sanidad física. Obviamente, nuestra necesidad primordial es la salvación de nuestros pecados, el perdón. Yo puedo tener un cuerpo perfectamente sano y si no tengo perdón de pecados, voy directo al infierno. Entonces, obviamente, la parte más importante de su sacrificio es el perdón de pecados y la salvación de la vida eterna. Pero otro aspecto de su muerte en la cruz fue comprar la sanidad de nuestros cuerpos. Pero lo que yo quería decir es eso. Esa sanidad no se aplica en esta vida. Obviamente Dios puede sanarnos en esta vida de alguna enfermedad, como hizo contigo en el COVID, y mi papá, por ejemplo, fue sanado del cáncer. Yo creo que Dios todavía puede sanar. Pero lo que quiero decir es que nuestros cuerpos no van a ser perfectamente sanos en esta vida. Todavía son corruptibles, débiles, mortales. Y aunque el Señor nos sane de alguna enfermedad, vamos a enfermarnos luego de otra cosa. Entonces, la sanidad completa que Cristo compró por nosotros no se aplicará, aunque ya fue logrado, ya fue comprado, no se aplicará por completo hasta que Cristo regrese por nosotros y nuestros cuerpos sean redimidos, resucitados como incorruptibles, gloriosos, poderosos. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Dice, estamos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y también habla en 1 Corintios 15, ¿no?, de cómo serán nuestros cuerpos cuando son resucitados. Entonces, yo creo que muchos cristianos han malentendido eso cuando la Biblia dice, por su llaga somos curados, y dicen, mira, yo tengo cáncer, o yo tengo diabetes, o yo tengo tal cosa, y Cristo ya compró mi sanidad, así que voy a ser sano, sea lo que sea. Y lo que yo quisiera decir es, Cristo sí compró su sanidad, pero eso no significa que te va a sanar en esta vida de tu cáncer. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que significa es que tu cuerpo va a ser sano para siempre después de la resurrección de los muertos. Eso es mi forma de entenderlo, hermano.
Amén. Amén, amén. Bien, ¿hay otro hermano que desee hacer alguna pregunta sobre el tema de la noche? Que siéntase en la libertad de habilitar su micrófono y hacer la pregunta sobre el tema que el pastor ha estado compartiendo con nosotros esta noche. Nuestro hermano Carlos tiene una pregunta. Sí, La pastor, buenas combinación de noches. Pastor gracia y Nilsson, buenas verdad. noches. Pastor Jeremías, Adelante, hermano Carlos. gracias. La pregunta que quería hacerles respecto a que yo siempre he tenido una duda, ¿no? Sobre lo que decía de implementar las iglesias evangélicas. ¿Por qué en muchas de las iglesias evangélicas que yo conozco aquí en Potosí, prácticamente, em, lo primero que hacen es eh, decirles que se bauticen, ¿no? Para ingresar a su iglesia evangélica, se bautizan antes de poderles implementar lo que dice usted, ¿no? Sobre impartir la sabiduría, sobre impartir ese cariño. Prácticamente, e inclusive hay una iglesia en particular donde en vez de fomentar la palabra del Señor, fomentan, ¿cómo diría yo? La ociosidad, la, la flojera prácticamente, porque el pastor prácticamente no hace nada en esa iglesia, ¿no? En esa iglesia evangélica no hace nada. Lo único que se dedica es a emitir un sermón, un culto los días domingos, pero simplemente los domingos. Yo le veo a ese pastor que simplemente el resto de los días anda muy ocupado con mujeres, se podría decir, ¿no? Entonces, yo digo, pero si esto es así, con razón, mucha gente siempre va criticando eso, ¿no? Va criticando ese aspecto de este pastor, porque simplemente da, como le digo, un culto los días domingos, pero el resto de los días yo no veo que él haga o que por lo menos visite una familia, les hable de la palabra del Señor. Y esa implementación de ese tipo de iglesias evangélicas hace daño a muchas que realmente, y son, como le diría, son lunares, ¿no? Que realmente implementan la palabra del Señor. Y es por eso yo sorprendido, digo, ¿por qué? ¿Cuál será el objetivo de este tipo de iglesias evangélicas que se implantan con esos objetivos? Yo creo que deberían, como digo, implementar para enseñarnos, para poder enseñar sobre la palabra del Señor y sobre muchos otros aspectos. Pero aquí, como le digo, fomentan la flojera, porque realmente eh, el pastor se pasea por todo lado y no hace lo que debería hacer, ¿no? ¿Cuál será el, el objetivo? Yo pienso, como dice usted, debería ser para no hacer quedar mal, porque la gente, usted sabe, miran y dicen, se dedican a esto, se dedican a esta otra cosa y no a lo que deberían ser. Por eso es que mucha gente se desanima también, ¿no? Cuando ve este tipo de actitudes en este tipo de iglesias evangélicas, que no es una sola, ¿no? Son varias. Y eso hace que mucha gente se desanime de poder asistir a este tipo de iglesias evangélicas. ¿Por qué será que se da este tipo de actitudes, Pastor Jeremías? Bueno, hermano, la respuesta más sencilla es porque somos pecadores, ¿no? Es por eso que a veces no se practica lo que se debe de practicar.
Yo no puedo hablar de esa iglesia en particular porque no la conozco, obviamente, pero sí es importante que el liderazgo de la iglesia esté enseñando esa doctrina y está dando un buen ejemplo de santidad, de pureza, de amor para el rebaño. Y eso es un reto para todos nosotros. Y sí, pues tristemente muchos caen cortos de ese reto. Y pues obvio, si un hombre no quiere vivir de esa manera que es agradable a Dios, no debe estar en el liderazgo de la iglesia. Y si Dios permite, más adelante en la semana vamos a hablar de la importancia del liderazgo de la iglesia. Pero sí, es importante que los líderes den un buen ejemplo de santidad, de amor, de pureza, de justicia a la iglesia que pueden imitar. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Jeremías. Y al respecto yo quería hacer un comentario personal, ¿no? Porque prácticamente, mire, como les decía, el Pastor Nilsson sabe muy bien que mi vida en particular ha dado un giro de 180 grados, se podría decir, respecto a acercarme a Dios. Yo siempre lo he dicho, yo he vivido en un oscurantismo respecto de lo que es la Iglesia Católica y lo que es la Iglesia Evangélica, ¿no? Entonces, con el pastor Jeremías, con el pastor Nilsson, con el pastor Oscar Aramayo, con usted, pastor Jeremías, gracias a usted que en estos cursos que estoy atento a que siempre el pastor Nilsson convoca, uh, estoy aprendiendo mucho sobre la Biblia, sobre la palabra del Señor. Como le digo, mi vida ha dado 180 grados. Y yo digo, si todas las iglesias evangélicas fueran así, como es a la que estoy yo ahora feliz de poder participar, le juro que sería otro el pensamiento de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de poder seguir y con una alegría y con un gozo único, porque yo me siento bendecido, digo, porque Dios me ha abierto los ojos, Dios me ha abierto las puertas y ese camino de sabiduría respecto a la palabra del Señor lo estoy aprendiendo con ustedes. Y yo les doy muchas gracias que eso es lo que nosotros queremos para vivir en paz con nuestra familia, con los que nos rodean y también ser portavoces de esto, ¿no? De decir, en esta iglesia yo he aprendido esto y gracias a esta iglesia yo estoy poniendo en práctica todo lo que el Señor simplemente nos ordena a seguir su palabra. Yo de verdad estoy muy siempre agradecido y ahora me doy cuenta muchas cosas respecto de que debo ser un soldado más en seguirle siempre a mi Señor con las manos en alto, con, la, con las rodillas bien dobladas para darle gracias por haberme dado una oportunidad más de vida y voy a vivir simplemente para mi Señor, digo. Dios es grande y Dios es el único que nos va a perdonar, el único que nos da sanidad, el único que nos da vida y gracias a Él nunca en este hogar, en particular en este hogar, digo, en mi familia, ha faltado el pan del día, Pastor Jeremías. Y gracias por enseñarnos y aprendo mucho más. Gracias, Pastor. Y de verdad digo, todas las iglesias deberían ser así. Y no son como le digo, pero yo estoy muy feliz de pertenecer, no digo feliz, estoy muy contento de poder aprender mucho más sobre la palabra del Señor. Muchas gracias, Pastor Jeremías, por sus enseñanzas y estoy siempre contento de escucharle. Soy el hombre más feliz junto con mi esposa, mis hijos que lo escuchamos, Pastor. Muchas gracias. Quizás Pastor Jeremías puede aclararle sobre el tema del bautismo. ¿Cuándo es que una persona que ha creído en Cristo debe bautizarse? Luego nuestro Bien. hermano Valentín está con su mano ahí. Adelante, Pastor Jeremías. Sí, obviamente el bautismo debe ser relativamente pronto después de nuestra conversión a Cristo. La Biblia no dice que tiene que ser el mismo día, pero muchos de los ejemplos en la Biblia, la persona sí es bautizada el mismo día que se convierte al Señor.
realmente el bautismo es el primer paso de obediencia para el nuevo creyente. Por eso en la gran comisión nos dice ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando leemos el libro de Hechos, cada persona que se convierte a Cristo es bautizado enseguida. No espera un año o 3 años o algo por el estilo. Y realmente no es difícil. Alguien ha dicho, el mandato de mojarse es el mandato más fácil que Cristo nos da. Así que si tú no estás dispuesto a bautizarte, no estás obedeciendo el mandato que es lo más fácil de obedecer. Después del bautismo, todo lo demás es mucho más difícil. Y sabemos que el bautismo no es para salvación, no nos limpia de pecado, es un símbolo que representa el lavamiento de nuestros pecados, así como el agua lava el cuerpo. Cristo ha lavado nuestros corazones por su sangre. También es un símbolo de nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso somos sumergidos en el agua y luego levantados representando nuestra unión con Cristo, que fuimos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo en una nueva vida. Así que si alguien es un creyente en Cristo y no se ha bautizado, necesita hacerlo lo más pronto posible. Necesita ir a una iglesia de sana doctrina y pedir que se le bauticen. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Amén. Jeremías. Seguramente voy a estar atento a poder conversar con el Pastor Nilsson sobre este tema, Amén. ¿no? Gracias. Amén, amén. Adelante, Pastor hermano Valentín, con su pregunta. Estaba con su mano levantada. Muy buenas noches a los presentes. Tengo 2 preguntas bien puntuales. Uno, ¿cuál es la diferencia entre misiones y evangelismo? La primera pregunta. La segunda, Hechos 1:8, ¿está bien citado para misiones, para evangelismo, o cuál es el contexto? Gracias. Muchas gracias, hermano. Buenas preguntas. Pues normalmente, obviamente, el evangelismo y las misiones están muy involucrados, vinculados, conectados. Muchas veces cuando hablamos de evangelismo, estamos pensando de evangelismo personal, cuando predicamos el evangelio a una persona, a una familia. Cuando pensamos en misiones, muchas veces estamos pensando en llevar el evangelio a lugares fuera de nuestra ciudad o de nuestro país, a otros países, otros pueblos, otras ciudades. Pero realmente no podemos divorciar el evangelismo de las misiones, porque no hay misiones sin evangelismo. Y no hay evangelismo que no debe llevar a las misiones. Entonces, están estrechamente vinculados. La misión es hacer discípulos de Cristo y obviamente evangelizar es parte de hacer discípulos de Cristo, porque no podemos hacer un discípulo sin evangelizar a la persona, sin bautizar a esa persona, sin enseñar a esa persona todo lo que Cristo nos ha mandado. Entonces, están muy, muy estrechamente vinculados. Y sí, Hechos 1:8 es un versículo excelente hablándonos de la importancia del Espíritu Santo en nuestro evangelismo, en cumplir la misión que Cristo nos ha dado. No podemos hacer discípulos sin el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. No podemos predicar el evangelio sin el poder del Espíritu Santo. Nadie será convertido si el Espíritu Santo no está obrando, abriendo corazones al evangelio. Entonces sí, necesitamos el poder, la obra del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que Cristo nos ha encomendado. Muy buenas preguntas. Gracias, hermano. Hermano Jeremías. Pienso, pastor, que la misión es el hecho. Adelante, hermano, adelante. Hermano Jeremías, entonces está bien Adelante, hermano. utilizado el término misiones de área local. Sí, no hay problema, no hay problema. Se entiende que hay misiones en nuestra área local y todo es parte de la misión que Cristo nos ha encomendado. Cuando compartimos el evangelio con nuestro vecino, estamos llevando a cabo la misión de Cristo. Es la misión en el área local. Hay misiones en el departamento, en la provincia, en el país y también en otros países. Son diferentes lugares de misiones, pero la misión es la misma.
Gracias, hermano. Otra pregunta más. ¿Está bien? En cuanto al apoyo que hacen las iglesias a personas que se dedican a estar como misioneros, tanto en oración y económicamente, yo tengo el problema de que cuando las personas se convierten, cuando las personas aceptan al Señor y entran en un proceso de discipulado, comienzan a mirar con expectativas el Evangelio, muchas veces ellos deciden ir a una iglesia que no es la del misionero. Y la iglesia observa esto. En realidad, yo entiendo que la iglesia es del Señor y Él es el dueño de la iglesia que está en mi barrio y la que está en el otro lado de la ciudad. Entonces, para Dios yo creo que no hay ningún problema, pero muchas veces las iglesias sí observan eso, se enojan, porque siempre quieren que su nombre esté primero, su denominación esté primero. ¿Cuál es el consejo que usted tuviera para la iglesia en cuanto a este tema? A ver si le entiendo bien. La pregunta es si la iglesia debe de afiliarse o alinearse con cierta denominación o con cierto grupo o alianza, o la pregunta es si se debe de apoyar a los misioneros. No entendí muy bien, ¿no? Una vez más, por favor. Sí, muchas gracias. No, simplemente Okay. que a veces la iglesia se enoja o no le gusta mucho cuando las personas que han sido convertidos no asisten a su iglesia y por eso dejan de apoyar a ese misionero o no se les ocurre apoyar a un misionero si es que no es de su misión, de su denominación, porque no va a estar el nombre de su misión o de su iglesia primero. ¿Cuál sería el consejo que usted tiene para esas iglesias? Bueno, obviamente las iglesias deben de tener cuidado en cuanto a apoyar a misioneros que enseñan la sana doctrina y que tienen la misma perspectiva sobre la iglesia local. Por ejemplo, si alguien viene a nuestra iglesia y dice, me gustaría ir como misionero a México, y le preguntamos a la persona quién es usted, de dónde ha venido, cuál es su doctrina, etcétera, etcétera. Si vemos que esa persona no concuerda con lo que nosotros enseñamos de sana doctrina, probablemente no vamos a apoyar a esa persona como misionero. Entonces, no tiene que ver con el nombre de la iglesia, no tiene que ver con la denominación, tiene que ver con la doctrina y con la vida y con el testimonio de ese misionero potencial. Obviamente, sí, las iglesias por lo general tienden a mirar otras iglesias como si fueran la competencia, y eso no es sabio, ¿verdad? En nuestra ciudad de Memphis, aquí en los Estados Unidos, yo pastoreo una iglesia hispana. El pastor Douglas también ha pastoreado una iglesia hispana que es bilingüe. Y estamos en la misma ciudad. Y yo no tengo ningún problema que su iglesia crezca, que otros hispanos lleguen a su iglesia, que se conviertan, que se queden ahí. Y si un miembro de nuestra iglesia me dijera, mira, me gustaría ir y congregarme mejor con la iglesia que pastorea el pastor Douglas, yo no voy a enojar con esa persona. Si él cree que Dios le está llevando a otra iglesia y la iglesia tiene buena doctrina, gloria a Dios, no hay problema. Obviamente, si la persona quiere salir porque quiere ir a una iglesia que enseña un evangelio falso, eso me va a preocupar y voy a advertir a la persona que no debe ir a una iglesia que no es saludable. Pero no debemos mirar a hermanos de otras iglesias como competencia.
los cristianos cambian su membresía de una iglesia a otra por diferentes razones y debemos respetar sus convicciones y orar por ellos y esperar que el Señor siga obrando en sus vidas, pero no es razón de enojarnos. Por ejemplo, si alguien se convierte a través de mi predicación y en 3 años termina en otra iglesia en la ciudad, eso no es razón de enojarse. Eso fue el problema en Corinto, ¿no? Algunos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas. Y Pablo dice, no, ¿qué somos nosotros? Somos siervos nomás. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces no es para acumular gente detrás de nosotros o para nuestra iglesia, es para la gloria de Cristo, es para su reino. Y si terminan en otra iglesia que es de sana doctrina, gloria a Dios. No sé si eso contesta la pregunta, pero espero que sí. Gracias, hermano. Quizás agregar un breve comentario. Hay mucha gente que no quiere perder ovejas de su iglesia, pero es porque están cuidando la parte económica. Saben que si una persona se va, pues ya no dará su ofrenda en ese lugar, ¿no? Y entonces hay gente que manipula a esas personas diciéndole cualquier cosa para que esa otra persona no se vaya de su congregación. Pero la motivación no es buena, ¿no? De parte de ese líder, mal líder en un sentido, que está solamente mirándolo con cara de pesos, digamos, ¿no? Y por eso no quiere que se vaya a otro lugar, porque sabe que ya sería menos entrada para la iglesia. Es lo que yo he visto, que muchos líderes se enojan que otro se vaya a otra iglesia porque saben que están perdiendo, ¿no? Ingresos económicos, y esa no es una buena motivación para meterle miedo o decirle cualquier cosa a fin de que esa persona no se vaya, ¿no? Son líderes caudillistas, ¿no? Podemos decir que no quieren perder su autoridad y su economía. Creo que es lo que yo he visto en los años que conozco al Señor, ¿no? Esperamos haber contestado su pregunta, hermano. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Solo veo su apellido, creo que su apellido Mena o es su Sí, nombre. mi apellido es Mena. Me llamo José. Sí, Su contestaron mi nombre es pregunta. Muchas gracias. José. Hermano José. José, sí. Perfecto. El Señor le bendiga, hermano José. Toda esta semana vamos a estar con el curso. Son 3 materias que estamos dando. La primera es misiones, que es la que está dando el pastor Jeremías. Luego está ingresando el pastor Julio Acosta con el tema de evangelismo. Y luego vamos a tener, otro día vamos a tener el tema del mentoreo, que es algo muy necesario en la iglesia. Bien, si no hay otra pregunta, queremos agradecer al pastor Jeremías. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempito para el pastor Jeremías. Tenemos como 4 minutos todavía. Si alguien quiere hacerle una pregunta, está en la libertad de hacerlo. Lo que quisiera, pastor Jeremías, es que usted enfatizó mucho que la sana doctrina en una iglesia más una sana cultura dará como resultado una iglesia saludable, ¿no? Eso fue lo que enfatizó bastante. Amén, amén. Escuchó con oídos atentos. Gracias, hermano. Amén, amén. Entonces, sana doctrina más una sana cultura dará como resultado una iglesia saludable. Es lo que no debemos olvidarnos de la enseñanza de esta noche. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Está nuestro hermano Denis Ramos. Nuestro hermano Denis, ¿tiene alguna pregunta? Nuestro hermano Carlos. Nuestro hermano Carlos Ramos. Que nuestro hermano Carlos Uribe hizo preguntas. Nuestro querido pastor Luis. A ver,
Sí, un comentario, pero a la vez que puede producir una serie de preguntas. A través del recorrido, cuando yo asistía a diferentes iglesias, veía claramente que muchas iglesias tenían diferente cultura organizacional. Evidentemente, de eso partía seguramente el estilo de la rica doctrina y muchos otros, que era bastante rica, muy explotada en cuanto a la educación, inclusive que daban, vale decir los ministerios que componían, inclusive ampliar esa parte doctrinal, ¿no? Que estaban dadas con los estudios bíblicos, la parte inclusive ministerial en cuanto a la preparación, etcétera, etcétera. Otras se hacía énfasis en la parte de la adoración, la alabanza, bien inextensa. Otras tenían su torre de oración, que hacían énfasis en la parte de toda la oración, que se dedicaba obviamente mucho tiempo en diferentes horarios inclusive, ¿no? Ya que, como dice Santiago, orar sin cesar era continuamente recurrente. Otros en el estilo de ayunar, que son parte, entiendo, de los principios, obviamente, también divinos, ¿no es cierto? Otros en la parte que seguramente era también el dar, o sea, la asistencia que se daba, aparte de la nutrición de los diezmos y ofrendas, pero en dar a los hermanos, en demás, además, ¿no? Creo que esto para mí, en mi entender, eso es la cultura organizacional que estipulan las iglesias. Y ahí se diferencia que muchas, obviamente, hacen énfasis, vuelvo a repetir, en algunos aspectos particulares. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Cómo podemos entender y diferenciar? Claro está que el Señor juzgará, porque Él es nuestro pastor máximo, es el pastor mayor, así como dice en Apocalipsis, se evaluará seguramente el comportamiento también de lo que son las iglesias, pero ¿cómo podemos distinguir dónde estamos actuando correctamente como iglesia? ¿Estamos cumpliendo con todos estos ministerios de ilustración? Aparte, obviamente, de que estamos haciendo énfasis posiblemente en la doctrina fundamental de la fe, ¿no? Esa es la aclaración que quisiera que me ayude a hacer el pastor Jeremías. Bueno, muchas gracias, Pastor Luis, por la pregunta. Bueno, yo creo que la organización de la iglesia puede variar. No es tanto la organización lo que afecta tanto la cultura, sino que es si la gracia de Dios realmente ha penetrado los corazones y las mentes de los miembros de la iglesia. Y diferentes iglesias van a tener diferentes ministerios, digamos, oficiales, organizacionales. Algunos tienen, como tú dijiste, ministerio de varones, de damas, de niños, de jóvenes, de misericordia, de ofrenda, de oración. Hay muchos diferentes tipos de ministerio. Pero la cultura no es tanto si la iglesia tiene cierto tipo de ministerio o no. La cultura es realmente la actitud y la relación de los hermanos entre sí. Si es una cultura legalista, si es una cultura de libertinaje, si es una cultura de santidad, si es una cultura de amor, de gracia, donde realmente los hermanos pueden confesar sus pecados, pueden ser transparentes los unos con los otros, pueden orar juntos con sinceridad. Cuando alguien peca, la persona recibe corrección con amor y restauración. Entonces, a eso me refiero más con la cultura. Puede haber diferentes tipos de organización y los pastores de la iglesia van a determinar, según la palabra de Dios, la mejor organización para la iglesia. Pero realmente la cultura es más la hermandad, el sentir, la fraternidad, la solidaridad que hay entre los hermanos. Y realmente hay iglesias que tienen muy buena organización y estructura, pero los hermanos están fríos.
y no se aman los unos a los otros. Y hay otras iglesias que tienen muy poca organización y tienen muy pocos ministerios oficiales, pero hay un amor sincero y genuino entre los hermanos. Entonces, es a eso más lo que me refiero cuando hablo de una sana cultura.